Estoy seguro que ya los habéis visto en la televisión, esos tipos desfilando a cámara lenta por el barro, bebiendo whisky, vestidos con trajes impecables y abrigos a medida. Tommy, Arthur, John, se hacen llamar los Peaky Blinders. Siento arruinaros el cuento, pero a riesgo de decepcionaros, nunca existió un tal Thomas Shelby. No hubo tampoco ningún Arthur. No existió la familia Shelby, ni mucho menos una empresa familiar intocable. Paradójicamente, si hubo alguna vez un hombre real que controló el país entero con la misma astucia y poder que el Tommy Shelby de la ficción, fue precisamente el tipo al que la serie subestima y lo hace parecer un idiota. Porque los Peaky Blinders existieron, sí, pero reinaron en las calles de Birmingham mucho antes de los locos años 20 que os vende la serie. Y os aseguro que no tenían absolutamente nada de glamurosos. Al contrario, la verdadera banda estaba muy poco organizada. No eran grandes estrategas ni empresarios de éxito, pero a cambio eran infinitamente más violentos y más viciosos. Ponte cómodo porque hoy voy a contarte la verdad sobre la peor calaña que jamás escupió Inglaterra. En la serie, los Peaky Blinders son presentados como hombres de negocios, héroes de la Primera Guerra Mundial con traumas profundos y mucha clase. Basura. La verdad es que los verdaderos Peaky Blinders nacieron mucho antes de la guerra, allá por la década de 1890, y no eran de nada un imperio familiar estructurado. Eran lo que la prensa y la policía llamaban sluggers. Una pandilla de matones callejeros, indignos de cualquier tipo de respeto. Nacieron en la miseria absoluta de Birmingham. Eran jóvenes, algunos apenas tenían 12 o 13 años, hijos de padres negligentes que trabajaban jornadas interminables en las fábricas para hacer sobrevivir a la familia. Al caer la noche en un país donde se les negaba todo, su único terreno de juego era la calle. Allí se juntaban cientos para robar a los transeúntes, organizar apuestas ilegales y luchar a muerte contra la policía. ¿Y honor? ¿Proteger a la clase obrera local? No, nada de eso. No hacían obras de caridad. Aterrorizaban a su propia gente. Hombres, mujeres, ancianos, a ellos les daba igual a quién aplastar. Y luego está el famoso mito. Peaky Blinders, las gorras segadoras. La leyenda urbana dice que llevaban hojas de afeitar cosidas en la visera para cortar la frente de sus enemigos y cegarlos con su propia sangre. Es una historia preciosa, de verdad, pero muy teatral, además de ser una completa mentira. A finales del siglo XIX, las hojas de afeitar desechables eran un artículo de lujo, escasas y muy caras. Esos muertos de hambre apenas tenían para comer, mucho menos iban a desperdiciar su dinero en cuchillas para una pelea de bar. El nombre no venía de ninguna navaja oculta, venía de su estilo. Usaban estas gorras planas ladeadas con la visera, el pic, tan baja que apenas podías verles los ojos. Y te aseguro que no necesitaban cuchillas para cegarte. Ahora, mirad bien estas caras. Harry Fowles, Ernest Bales, Stephen McHickey, estos son los verdaderos rostros del terror de Birmingham. Estos son los reales Peaky Blinders. No eran modelos de pasarela ni estrategas brillantes. Eran rateros, ladrones de poca monta que entraban y salían de la cárcel con sentencias de apenas unas semanas por robar una bicicleta o romper una ventana. Pero no os equivoquéis. Que fueran delincuentes de poca monta no significa que no fueran una plaga absoluta. A solas, un Peaky Blinder era el mayor de los cobardes.
Huían sistemáticamente del combate leal, pero en grupo, rodeados de su jauría, se sentían intocables. Su pasatiempo favorito no era planear la expansión de una gran empresa, sino el pitch and toss, un juego de apuestas con monedas que organizaban en medio de la calle. Y si a la policía se le ocurría interrumpir sus partidas, los recibían a pedradas. ¿Y cómo explicar la falta de arrestos y detenciones? Es simple. Por ejemplo, en 1899, Birmingham solo tenía un policía por cada 654 habitantes. Estaban en inferioridad numérica, y estos salvajes lo sabían. ¿Y queréis saber la verdad sobre el famoso Código de Honor de los Shelby? La realidad es que eran agresores de mujeres. Atacaban a cualquiera que se cruzara en su camino. En abril de 1872, el hijo de un magistrado local, el señor Melson, intentó enfrentarse a la banda que estaba destrozando su vecindario. Lo agarraron entre todos. Volvió a su casa cubierto de sangre, con los labios y las orejas cortadas. Esa era su verdadera firma: violencia, vicio y puro sadismo. Y lo peor de todo es que el sistema judicial era un chiste. Cuando los atrapaban, los jueces eran increíblemente clementes. Les daban condenas de unos días o semanas, casi nunca en años. Esa impunidad los hizo más audaces, hasta que todo el país empezó a conocer a Birmingham como la ciudad de los Peaky Blinders. En la serie os presentan al inspector Campbell, ese policía implacable de Belfast, obsesionado con purgar la ciudad y destruir a los Shelby. Fracasa, por supuesto, porque en la ficción el chico malo guapo siempre tiene que ganar. Pero en la vida real, los Peaky Blinders también tuvieron a su propio Campbell. Y como deciros que no fue la misma música. Se llamaba Charles Houghton Rafter, un oficial también traído de Belfast en 1899 para limpiar la ciudad. Rafter no era un personaje trágico con el corazón roto. Era un líder de sangre fría. Exigió que sus hombres fueran inteligentes, fuertes y que supieran pelear cuerpo a cuerpo. Rafter y sus policías empezaron a acorralarlos. Además, un hombre de la iglesia, Arnold Pinchard, abrió clubes de boxeo donde estos jóvenes salvajes por fin aprendieron algo de disciplina y respeto. Para cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los Peaky Blinders originales ya eran historia antigua. Los pocos que sobrevivieron a las trincheras de Francia volvieron viejos, cansados y disciplinados. Se habían acabado los matones callejeros y los ladrones de bicicletas. Y justo ahí, justo en los años 20, en la época en la que la serie sitúa el falso imperio de los intocables Shelby, es cuando empezó el verdadero juego. Cuando los hombres de verdad tomaron el control. Después de la Gran Guerra, el mundo cambió. Y el negocio también. El dinero de verdad ya no estaba en robar relojes en callejones oscuros. Estaba en las carreras de caballos, extorsión, apuestas, protección. Era un negocio nacional y había que ser implacable para controlarlo. Y, ¿sabéis? Hay una escena al principio de la primera temporada. Un hombre arrogante entra en el bar de los Shelby buscando pelea. En la ficción, Tommy Shelby lo manipula, lo engaña y poco después lo hacen parecer un idiota, un simple obstáculo en el glorioso ascenso de la familia Shelby. Se llama William Billy Kimber y conviene presentarlo como fue de verdad. En la serie lo mataron en un abrir y cerrar de ojos, pero en la vida real él fue el jefe supremo. Es más,
Si hubo alguna vez un Thomas Shelby de verdad, ese fue él. Nació en el mismísimo barrio de Summer Lane en Birmingham. Era un hombre grande, fuerte y carismático, y no necesitaba hermanos ni tías hechiceras para infundir respeto. Él construyó su propio ejército, la banda más peligrosa de la época, los verdaderos dueños de las calles, los Birmingham Boys. Los Birmingham Boys no eran una mafia estructurada al estilo italiano. Eran una coalición de matones que se unían cuando él daba la orden, y juntos formaban una fuerza imparable. Desde la década de 1910 hasta 1930, su imperio se extendió por todo el país, desde el norte de Inglaterra hasta los muelles de Londres. Mientras que los guionistas de hoy quisieron mostrar que los Shelby dominaban Inglaterra, la realidad es que durante esos años, Billy Kimber fue considerado el mayor jefe del inframundo de todo el Reino Unido. Empezó metiendo carteristas en los hipódromos y terminó controlando cada maldita apuesta mediante el chantaje, el miedo y la intimidación pura. Nadie movía un billete sin que él se llevara su parte. Su imperio funcionaba a la perfección, pero la avaricia es un demonio hambriento. Cuando decidió que los hipódromos del norte y del centro de Inglaterra no eran suficientes, puso sus ojos en el sur, puso sus ojos en Londres, y al bajar hacia la capital se cruzó con tipos que tampoco jugaban a ser caballeros. Para hacerse con el control de los hipódromos de Londres, Kimber envió a sus muchachos al East End. Su objetivo era claro: los corredores de apuestas judíos. Los chantajeaban para sacarles mucho más dinero del que ya pagaban por protección. Y si alguien decidía hacerse el valiente y no pagar, lo destrozaban sin piedad. Ahí es donde entra otro de los personajes icónicos de la serie, Alfie Solomons. Olvidad su historia dramática del inmigrante reciente que huyó de los pogromos rusos. El verdadero Alfred Solomon era un judío laico, de una familia que llevaba décadas instalada en Inglaterra. Cuando los hombres de Kimber le exigieron el pago, Solomon cometió el error de resistirse. ¿El resultado? Lo patearon en el suelo hasta dejarle la cara cubierta de sangre y le arrancaron varios dientes. Como os dije, Kimber era el jefe. Fue una paliza que encendió la mecha de la mayor guerra de pandillas del país. Solomon, desesperado y humillado, fue a buscar la ayuda de la única fuerza en el sur capaz de hacerle frente: el líder del gang Savini, Darby Savini. Él era el padrino de la mafia siciliana de Londres. Se dice que hizo traer a más de 300 matones directamente desde Sicilia para proteger su territorio. Esto no se resolvió con discursos elegantes. Fue el norte contra el sur, la despiadada Guerra de los Hipódromos de 1921. ¿Y quién salió ganador? Ninguno. Aunque los italianos tenían cierta ventaja, Savini y Kimber se dieron cuenta de que la guerra costaba dinero, así que hicieron una tregua para seguir exprimiendo sus territorios. Pero a finales de los años 20, la fiesta se acabó. La policía finalmente decidió intervenir en serio para limpiar los hipódromos. Savini tuvo que buscarse otros negocios. Kimber, él se largó a América por un tiempo, y cuando volvió a Inglaterra, tuvo que conformarse con operar a una escala mucho menor. Había dejado de ser el rey. Esta es la realidad detrás de la serie de Netflix. Al final del día, los pandilleros de Inglaterra de 1920 y los Peaky Blinders de 1890 no tenían absolutamente nada de admirables, nada de glamour. Billy Kimber fue, en realidad, un extorsionador que se hizo rico a base de violencia y terror.
fue un cobarde infiel con su primera esposa y abandonó a sus propios hijos, condenándolos a vivir en una pobreza absoluta. Darby Sabini era igual. Adquirió su riqueza por la fuerza bruta. Alfie Solomon era un asesino cruel. Y los hermanos Sheldon, la familia real en la que se inspiraron los Shelby, eran conocidos por ser unas sabandijas que huían sistemáticamente del combate leal. En resumen, todos ellos presentaban las mismas características. Eran violentos, viciosos, sádicos, inmorales y completamente indignos de respeto.